Como vemos en estos trabajos, en este metaanálisis, no hay un beneficio según los diferentes trabajos en las pacientes que tenían trombofilia hereditaria, si se les realizaba o no heparina, y no vemos un beneficio. Por tanto, es esa pregunta que les decía anteriormente, si el tratamiento con heparina fuera de ensayos clínicos, ¿para qué se le voy a ofrecer si no tiene beneficio? Entonces, ¿para qué voy a testear las trombofilias? Por tanto, las recomendaciones o sugerencias del grupo de ARO de 2021 definimos que las pérdidas recurrentes de embarazo, como 2 o más pérdidas consecutivas de gestaciones evidenciadas por ecografía, sí solicitar anticuerpos antifosfolipídicos, según las recomendaciones de la ICTH, en todas las pacientes que presentan pérdidas recurrentes de embarazo y o muerte fetal tardía. Y no se recomienda estudiar trombofilias hereditarias en casos de pérdidas recurrentes de embarazo tempranas, ni tardías, ni tampoco el tratamiento con heparina con criterio de prevención específico para pérdidas de embarazo en estas pacientes con trombofilia hereditaria. Y recordar que no existe evidencia de asociación entre pérdida recurrente de embarazo con polimorfismos de la metilente tetrahidrofolato reductasa, con el PAI, con elevación de la lipo-A y elevación del factor 8, ni de homocisteína. Por tanto, en principio, por lo que no deberíamos solicitar este tipo de estudios, ¿no? Ya no están considerados en el panel de estudio. Bueno, un capítulo muy importante que da para dar una clase completa, que es el síndrome antifosfolipídico. Recordar que es una importante causa, puede generar una importante mortalidad materno-fetal, se sigue manteniendo hasta la fecha. Los criterios diagnósticos desde el 99 de Sapporo, que fueron revisados en Sydney en el 2006, basados en criterios clínicos y de laboratorios. Y bueno, pues los podríamos repasar en otra oportunidad, y el objetivo fundamental es prevenir las complicaciones materno-fetales, que serían las trombosis maternas y las complicaciones obstétricas. El tratamiento debe ser individualizado según cada caso particular, y bueno, acá vemos cuáles serían las recomendaciones según tengan antecedentes de trombosis o abortos tardíos, pérdidas recurrentes de embarazo, o pretérminos menor a 34 semanas por preeclampsia severa o eclampsia o restricción del crecimiento fetal, que bueno, en realidad el tratamiento para las complicaciones obstétricas sería la aspirina 100 miligramos más heparina de bajo peso molecular en el embarazo y puerperio. Decir que los mayores beneficios con este tratamiento está para las pérdidas sobre todo precoces. A veces es difícil poder prevenir situaciones como la preeclampsia. Incluso hay, la CHEST, por ejemplo, no plantea estudiar antifosfolipídicos en preeclampsia porque se plantean que la aspirina igual se la van a hacer y que no se ha demostrado mayor beneficio con la heparina, pero de todas formas la gran mayor parte de las guías y nosotros seguimos manteniendo que sí estudiarlas, porque es una situación muy compleja, y ofrecerles el tratamiento de biterapia. Y bueno, y la situación que siempre queda en esa zona gris, que en alguna situación a veces se solicitan anticuerpos antifosfolipídicos sin realmente tener algún criterio orientador, y bueno, ahí algunos pueden decir, bueno, entonces hacemos control o le hacemos tratamiento combinado o aspirina. La gran mayor parte de los expertos al menos plantean hacerle aspirina a 100 miligramos. Y de todas formas, es decir que hay un 20-30% de las pacientes con tratamiento estándar que pueden igualmente, como decíamos, presentar complicaciones obstétricas. Por tanto, en esos casos es un desafío y la conducta está en estudio, es objeto de debates, hay quienes plantean el uso de hidroxicloroquina, en fin, pero no habría a la fecha un tratamiento óptimo para este tipo de pacientes. Un tema muy importante sería la preeclampsia, y bueno, ver si hay alguna relación con la trombofilia hereditaria. Los trastornos hipertensivos del embarazo son una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal a nivel mundial. La preeclampsia complica hasta un 8% de los embarazos, y se han asociado múltiples factores de riesgo, antecedentes de preeclampsia, la hipertensión arterial crónica, la gestación múltiple, etc. Como vemos ahí están además las definiciones de cómo definimos la preeclampsia, si es de alto riesgo o de riesgo moderado. Y bueno, en relación con el síndrome antifosfolipídico, ya vimos que en situaciones de preeclampsia severa y precoz, con pretérminos o pretérminos menor de 34 semanas,
o vinculada a insuficiencia placentaria, estaría justificado por la mayoría de las guías en los antifosfolipídicos el tratamiento, como mencionábamos previamente, con alguna salvedad. Y con respecto a las trombofilias hereditarias, no hay una evidencia que sustente la relación causal ni la solicitud de las mismas. Hay algún trabajo que muestra alguna asociación con mutaciones en el factor 5, pero de baja significancia clínica, por tanto, no se justificaría el estudio porque tampoco hay un planteamiento terapéutico diferente. Por tanto, bueno, eso que no estaría como demostrado en el beneficio de la solicitud de las trombofilias hereditarias. Este grupo plantea o sugiere no recomendar el screening en trombofilia hereditaria en pacientes con preeclampsia, y sí, como siempre, eso siempre va a estar igualmente planteado por el ginecólogo o el internista que lo siga, iniciar precozmente, preferentemente entre las 12 y 16 semanas, el ácido acetilsalicílico a 100 miligramos, y mantenerlo hasta la finalización de la gestación. Y suplementar con calcio, fundamentalmente en las pacientes con bajo consumo. Otro capítulo importante, que es consulta frecuente, es la restricción del crecimiento fetal. Esta es una patología obstétrica frecuente, multifactorial, con elevada mortalidad perinatal, que debe ser abordada por equipo multidisciplinario. Y bueno, aquí tenemos las diferentes causas que pueden ser fetales, maternas y ovulares, con factores genéticos, infecciosos, estructurales, etc. Y bueno, también, como vimos, en las situaciones de crecimiento fetal, pudiera estar relacionados anticuerpos antifosfolipídicos, con algunas definiciones en particular, pero con respecto a la trombofilia hereditaria es muy poco probable, y la evidencia, por lo que vemos de las más prevalentes, en realidad no muestra una asociación estadísticamente significativa. Por tanto, estas recomendaciones del grupo sugieren, y la bibliografía en sí, la solicitud de anticuerpos antifosfolipídicos en pacientes con el antecedente de un nacimiento de pretérmino menor a 34 semanas con restricción del crecimiento fetal en un recién nacido morfológicamente normal. Y no se ha establecido asociación entre esto y las trombofilias hereditarias, por lo que no se recomienda su estudio ni tratamiento. Otro tema importante es el abrupto placentario, el DPPNI, el cual se define como el desprendimiento parcial o completo de la placenta normalmente inserta, que ocurre antes del parto en embarazos mayores a 20 semanas. Esto genera una importante mortalidad. La fisiopatología es multifactorial, y bueno, hay como siempre controversia en cuanto a si la trombofilia pudiera contribuir en este proceso, y como vemos no hay una evidencia que lo sustente. Siempre surge ahí la posibilidad con un OR medio bajo, el factor 5 Leiden para algún estudio de casos de cohortes. Por tanto, de toda la bibliografía revisada, que pueden verla en las guías, en esta publicación con toda la bibliografía que lo sustenta, no se recomienda solicitar trombofilia hereditaria en forma sistemática en mujeres con antecedentes de PPNI, y tampoco el tratamiento con aspirina o heparina con el objetivo de mejorar o prevenir esta complicación. Otro tema complejo, que a veces es difícil de resolver y es consulta frecuente, son los infartos placentarios. Hay una clasificación con todas estas diferentes posibilidades en cuanto a las causas y bueno, las morfologías y las descripciones de los tipos de infartos que se pueden presentar. Como vemos, tienen desde procesos vasculares, inflamatorios, inmunes, etcétera, que están ahí en esta tabla, que bueno, difícil de poder definir en este momento, pero hay que tener en cuenta que a veces pueden ser procesos placentarios, inflamatorios, inmunes, que es importante evaluar la anatomía patológica para definir un poco la situación, el contexto clínico. Y bueno, en definitiva, de toda la revisión surge que no hay una evidencia de calidad para realizar una recomendación exacta sobre los estudios ni ningún tratamiento. En algunas situaciones individualizadas, eventualmente podría solicitarse los anticuerpos antifosfolipídicos, pero no de rutina. Serían descartadas otras causas en algún caso muy particular.
Con respecto a las trombofilias, esterilidad, infertilidad, tratamiento de reproducción asistido, decir que la esterilidad se define como la no obtención del embarazo luego de un año de relaciones sexuales sin protección en parejas heterosexuales, que puede afectar hasta un 20% de las parejas en edad reproductiva en algún momento de la vida, y que las causas de esterilidad se dividen en el factor masculino, femenino, causa mixta y sin causa aparente. Si bien se ha planteado que las trombofilias hereditarias adquiridas podrían estar involucradas en etiologías y las distintas estrategias de tratamiento de estas podrían mejorar los resultados, la verdad que no hay nada que sustente relación y tratamiento, lamentablemente. Como vemos en relación a las trombofilias hereditarias, en estos metaanálisis, vemos que de las trombofilias más prevalentes, y bueno, ni que hablar de las otras, no hay una relación estadísticamente significativa, tampoco hay una relación, una evidencia que sustente el tratamiento empírico con heparinas en los pacientes con o sin trombofilia, y en relación a los anticuerpos antifosfolipídicos, según todos estos trabajos, más que nada esto que les estoy mostrando es para fertilización in vitro, tampoco han logrado buenos resultados. Por tanto, el grupo, según toda la bibliografía extensa revisada, no se recomienda solicitar trombofilias hereditarias en forma sistemática en mujeres con esterilidad o que van a someterse a técnicas de reproducción asistida ni tratamiento empírico, ni tampoco solicitar anticuerpos antifosfolipídicos en este escenario, ni tratamiento empírico, ni tratamientos como gamma-globulinas y otros fármacos que se plantean en este contexto. En conclusión, o conclusiones en relación a la mala historia obstétrica como complicación vascular gestacional, decir que la pérdida de embarazo es una situación compleja, muchas veces sin causa clara, a veces las pérdidas del embarazo recurrentes, inexplicadas, pueden llegar a ser desde el 50-75%. Es muy importante ofrecer asesoramiento a la pareja en un centro multidisciplinario con experiencia en el área, que la relación entre mala historia obstétrica y trombofilia hereditaria, si bien puede existir, los datos de los estudios revelan datos no concluyentes. Por tanto, la mayoría de las guías internacionales sugieren no solicitar estudios de trombofilia hereditaria en estos escenarios, excepto en situaciones particulares o en contexto de estudios de investigación ni tratamiento empírico, en el sentido de la mala historia obstétrica. Otro tema, que es para otro capítulo, es en el contexto de historia o por sospecha de enfermedad tromboembólica venosa. Bueno, ahí habría que evaluar caso a caso si es necesario solicitar trombofilias IQARs. Bueno, esta frase de que en la era de testeo responsable y de prácticas de prescripción responsable, por tanto hay que uno conocer la literatura y poder ofrecerle a la paciente la mejor evidencia posible para no generar falsas expectativas y estudios indiscriminados y tratamientos que pueden ser incómodos, costosos, a veces hacer diatrofia. Entonces, como grupo de alto riesgo obstétrico del Hospital de Clínicas, en relación a la mala historia obstétrica, se plantea así hacer una correcta evaluación, en conjunto fundamentalmente guiado por el ginecólogo y el internista, y bueno, solicitar solamente antifosfolipídicos según los criterios clínicos de Sapporo, ¿no? Y de Signer revisados que se pueden revisar, repasar en el capítulo correspondiente, y bueno, y se concluiría un síndrome antifosfolipídico si cumple con los criterios de laboratorio. Y no se recomienda el estudio de trombofilia hereditaria entonces, ni el tratamiento preventivo con el tratamiento con heparina y o aspirina frente a todas estas manifestaciones obstétricas que acabamos de mencionar. Bueno, nada más, muchas gracias, los invitamos a leer las guías, y acá está todo el grupo que ha participado en esta importante publicación.